Imagina por un momento que te enfrentas a algo tan profundo que sacude incluso tus convicciones más firmes. Esto es exactamente lo que le sucedió al Padre Pío en varias ocasiones, especialmente cuando sus visiones involucraban a aquellos que, como él, habían dedicado su vida al sacerdocio. Para quienes no conocen su historia, el Padre Pío fue un hombre religioso que vivió inmerso en intensas experiencias espirituales, siendo testigo de milagros, advertencias divinas y de los misterios que permean la frontera entre la vida terrenal y la eternidad. Si estos relatos despiertan su curiosidad, vale la pena seguirlos de cerca, ya que siempre hay algo nuevo que descubrir sobre lo que vio y sintió. Entre todas las revelaciones que compartió, pocas lo dejaron tan perturbado como las que involucraron a sus hermanos sacerdotes. Amaba a la Iglesia con una devoción que consumía su existencia, entregándole sus oraciones, sus dolores y hasta sus sufrimientos físicos. Sin embargo, este profundo amor también trajo consigo una tristeza inexpresable. El Padre Pío entendió algo que muchos prefieren ignorar: cuanto más cerca está un alma del altar, mayor es su responsabilidad ante Dios. Solía decir que el Señor exige mucho de sus sacerdotes porque les ha dado todo. Y, a través de visiones inquietantes, comprendió el verdadero peso de esa afirmación. Una de las primeras experiencias de este tipo ocurrió cuando aún era un joven fraile, incluso antes de recibir los estigmas. Una noche de oración en la capilla, de repente vio un grupo de almas arrodilladas cerca del altar. Llevaban hábitos clericales, algunos de sacerdotes, otros de obispos, pero sus rostros permanecían ocultos en la oscuridad. Lloraron suavemente, tapándose los ojos con las manos. La atmósfera estaba cargada, casi opresiva. Cuando el Padre Pío preguntó a Dios quiénes eran, una voz interior respondió: «Son mis sacerdotes que han olvidado su primer amor». Años más tarde, confesaría a su director espiritual que la visión le hizo temblar. Las almas no fueron condenadas, pero sufrieron intensamente, consumidas por la vergüenza y el arrepentimiento. Su pecado no fue violencia ni escándalo, sino negligencia. Un día habían ardido de amor a Dios y a las almas, pero el orgullo, el consuelo o el cansancio convirtieron esa llama en cenizas. «Son purificados por el mismo fuego que una vez tuvieron en sus manos», dijo la voz. Esta frase lo persiguió por el resto de su vida. A partir de esa noche, el Padre Pío llevó consigo la carga de interceder por los sacerdotes. Ofreció sus heridas, sus desvelos y su cansancio físico por su santificación. Decía que un sacerdote santo salva miles de almas, mientras que uno tibio pone en riesgo incluso la suya propia. Años más tarde, ya famosa, otra visión confirmó la primera. Mientras oraba en su celda, sintió un frío familiar, ese silencio que precedía a algo sobrenatural. Cuando miró hacia la puerta, vio una figura vestida con un alba blanco, con la cabeza inclinada. Al principio pensó que era uno de los frailes, pero al mirar más de cerca, notó que el rostro del hombre estaba pálido y traslúcido. Cuando la figura levantó la vista, dijo angustiado: «Padre, soy sacerdote». El Padre Pío asintió y preguntó qué quería. El hombre respondió con la voz llena de dolor: «Sirvo en el altar sin amor. Prediqué lo que no viví y estoy aquí porque me olvidé de la misericordia». Cuando se le preguntó qué quería decir, el alma explicó: «Fui estricto con los demás, pero complaciente conmigo mismo. Exigí fe a quienes no guié y esperanza a quienes no consolé. Ahora debo aprender en el fuego lo que me negué a aprender en la vida: el sacerdote es juzgado por el amor». El hombre le pidió al Padre Pío que le celebrara una misa, ya que una sola Eucaristía ofrecida en su nombre podría aliviar el peso de su orgullo. El Padre Pío prometió rezar y la figura desapareció lentamente, dejando un leve aroma a incienso en el aire. A la mañana siguiente, celebró la misa con lágrimas en los ojos y, al final, permaneció largo tiempo de rodillas, susurrando: «Señor, ten piedad de tus sacerdotes». Más tarde le dijo al Padre Alessio: «Si vieras lo que yo vi, nunca tratarías el altar a la ligera». Esa aparición no pretendía sorprender, sino servir como recordatorio. El Padre Pío sabía que los sacerdotes son humanos, frágiles, tentados y a menudo agotados. Sin embargo, también sabía que conllevan una responsabilidad eterna. Sus palabras absuelven los pecados, sus manos sostienen a Dios mismo y su ejemplo puede llevar un alma al cielo o alejarla de él. Por eso, dijo que su purificación después de la muerte suele ser más dolorosa, pues su misión era más sagrada. Solía explicar que cuanto mayor es la vocación, mayor es la purificación si no se vive fielmente.
Guió a sus hijos espirituales a orar constantemente por sus pastores, confesores y obispos. No porque fueran perfectos, sino porque eran objetivos preferidos. El diablo odia especialmente a los sacerdotes, afirmó. Si derriba a un pastor, dispersa a 1000 ovejas. En los últimos años de su vida, el Padre Pío reveló que, durante la misa, veía a menudo presencias invisibles alrededor del altar, ángeles que ayudaban, santos que intercedían y almas del purgatorio que rogaban por la liberación. A veces reconocía entre ellos a sacerdotes. Vienen a observar el sacrificio que alguna vez celebraron, explicó, y lloran porque ahora comprenden su verdadero valor. Para él, el purgatorio de los sacerdotes no era un lugar de castigo, sino de amor doloroso. Allí revivieron los momentos en los que celebraban la Eucaristía sin atención, confesaban almas sin compasión o predicaban el Evangelio sin convicción. Ven cada masa que apresuraron, cada alma que descuidaron, cada gracia que ignoraron, dijo. Pero también ven la misericordia de Dios que los rodea, la misma misericordia que alguna vez ofrecieron a los demás. Quienes vivieron con el Padre Pío decían que él llevaba esta conciencia como un fuego secreto. A menudo decía a los frailes, orad por los sacerdotes que han perdido la alegría. Ellos son los que más sufren cuando mueren. Cuando los peregrinos le preguntaron por qué hablaba tanto de la responsabilidad del clero, respondió, porque soy uno de ellos y porque el mundo depende de su santidad. Hay un relato conmovedor de uno de sus cohermanos. Un joven sacerdote, recién ordenado, se acercó al Padre Pío en busca de consejo. Después de un largo silencio, el santo lo miró y le dijo, nunca subas al altar sin temblar. Luego añadió, serán juzgados por el amor con el que celebren la misa. El joven sacerdote escribió más tarde que estas palabras lo acompañaron durante toda su vida. Cuando supo que el Padre Pío veía las almas de los sacerdotes sufriendo después de la muerte, comprendió, no les estaba advirtiendo que temieran, sino que amaran mejor. Para el Padre Pío, el amor era la medida de toda vocación. Un sacerdote sin amor es como una lámpara sin aceite, afirmó. Aún se enciende durante un rato, pero la llama se apaga pronto. Quería que los sacerdotes entendieran que la santidad no es perfección, sino perseverancia, permanecer fieles incluso cuando la oración parece vacía, cuando el mundo se burla o cuando la cruz parece demasiado pesada. Sin embargo, para aquellos que abandonaron completamente su misión, que utilizaron el sacerdocio para ganar poder o comodidad, afirmó que el juicio sería terrible. Verán no solo sus pecados, explicó, sino las almas que podrían haber sido salvadas a través de ellos. Esta comprensión, según él, es lo que los purifica, el dolor de la gracia desperdiciada. Aún así, la misericordia de Dios permanece. Ningún alma se pierde mientras se está enamorado, dijo. Incluso en el purgatorio el amor puede renacer de las cenizas. Y esa fue la esencia de su mensaje. La misericordia que una vez predicaron eventualmente los encontraría. Para el Padre Pío, el cielo y el purgatorio no eran lugares lejanos, sino dos rostros de la misma compasión divina, tan cercanos que casi se tocaban. A los sacerdotes les explicó que esta misericordia es a la vez suave e implacable. Suave porque Dios se acuerda de cada alma que consolaron, y severa porque tampoco se olvida de aquellas que descuidaron. En una ocasión le dijo al padre Alessio, el sacerdote lleva almas en sus manos, cuando muere, estas almas se convierten en sus jueces y sus testigos. La visión lo perseguía, no porque hiciera de Dios un ser cruel, sino porque revelaba cuán sagrado es el llamado sacerdotal. Sus súplicas por los sacerdotes fueron incesantes. Pasó noches en vela, ofreciendo su dolor por aquellos que habían abandonado el ministerio o se habían vuelto indiferentes. Si un sacerdote deja de rezar, advirtió, empieza a morir en vida. Pero sus visiones no se limitaron al sufrimiento. Mostraron también la gloria reservada a los santos sacerdotes, a aquellos que pasaron su vida sirviendo en silencio, sin reconocimiento ni recompensa. Una tarde, hacia el final, el Padre Pío estaba en la sacristía cuando los frailes notaron su rostro transfigurado por una luz serena. Durante largos momentos, miró al vacío, con una leve sonrisa en los labios. Cuando le preguntaron qué había visto, respondió, una procesión de sacerdotes entrando al cielo. Sus ropas brillaban más que el sol. Eran, explicó, los sacerdotes que habían sufrido en secreto, aquellos que soportaron incomprensiones, soledad y sacrificios ocultos. Nunca traicionaron su misión, dijo. Su sufrimiento fue su corona. Para él,
La muerte de un santo sacerdote era una ascensión gloriosa. Cuando un sacerdote fiel muere, enseñó, su alma es levantada por los ángeles, rodeada por las almas que ayudó a salvar. Vienen a su encuentro como niños que dan la bienvenida a su padre. Pero su compasión también se extendió a aquellos que habían perdido el fervor y querían empezar de nuevo. Nunca es tarde para volver al altar con amor, afirmó. Dios no cuenta los fracasos, sino la fidelidad. Comparó el sacerdocio con la Eucaristía, frágil en apariencia, infinita en gracia. La copa es de barro, recordó, pero contiene la sangre de Cristo. Este es el sacerdote, indigno, pero elegido. Un episodio de su convento ilustra bien esta verdad. Un sacerdote que había dejado el ministerio años antes llegó al Padre Pío, consumido por la vergüenza. Al entrar al confesionario, el santo lo miró con infinita ternura y le dijo: «Tú abandonaste tu puesto, pero tu ángel nunca te abandonó». El hombre lloró incontrolablemente. «Vuelve», insistió el Padre Pío. La puerta de la misericordia nunca se cierra para quien llama. Años más tarde, ese sacerdote escribió que las palabras del santo le habían salvado el alma. Él no me vio como un fracaso, dijo. Él me vio como alguien que todavía amaba. Para el Padre Pío, estos momentos de arrepentimiento fueron los verdaderos milagros. No las curaciones visibles o las señales extraordinarias, sino las resurrecciones silenciosas del corazón. El cielo se alegra más con un sacerdote que vuelve a la oración que con 1000 que nunca la abandonan, afirmó. Sin embargo, nunca suavizó la verdad. Advirtió a los sacerdotes que su juicio sería estricto. No se les preguntará cuántos sermones predicaron, dijo, sino cuántos corazones tocaron. No se les preguntará cuántas misas celebraron, sino cuántas vivieron. En los últimos años, cuando su salud le fallaba y apenas podía mantenerse en pie, el Padre Pío continuó celebrando misa con lágrimas corriendo por su rostro. Dijo que, en cada consagración, veía el altar rodeado por las almas de los sacerdotes en el purgatorio. Esperan que el sacrificio que alguna vez ofrecieron se convierta en su liberación, explicó. Y creía que cada misa celebrada en la tierra ayudaba a liberar un alma sacerdotal en la eternidad. Oró en voz alta: «Señor, santifica a tus sacerdotes. Hazles amar la misa más que su propia comodidad. Recuérdales lo que tienen en sus manos». Para él, la renovación de la Iglesia no vendría de estrategias o reformas, sino de santos sacerdotes. Cuando el sacerdote arde de amor, dijo, el pueblo encuentra su camino en la oscuridad. Sus propios dolores, las heridas, el cansancio, los ataques espirituales fueron ofrecidos por ellos. Mi dolor es la vela que arde por los pastores, repitió. Su mayor deseo era que cada sacerdote muriera en gracia, fiel hasta el fin. Uno de los frailes que lo acompañó en los últimos días dijo que, una noche, el Padre Pío se despertó sobresaltado y pidió el rosario. Oró durante horas en silencio. Cuando se le preguntó por quién intercedía, susurró, por un sacerdote que morirá esta noche sin estar preparado. Que encuentre la luz antes de que la oscuridad lo alcance. Al día siguiente llegó la noticia de que un sacerdote de un pueblo vecino había fallecido repentinamente, pero había recibido los sacramentos en sus últimos momentos. El fraile dijo, ya no dudé que tus oraciones cruzaron el tiempo y el espacio. El Padre Pío creía que, en el momento de la muerte, los sacerdotes son recibidos por dos realidades, las almas que salvaron y las que descuidaron. Ambos comparecen ante ellos, no para acusar, sino para testificar. Los que fueron salvos por su ministerio se convierten en sus intercesores, los que fueron olvidados, sus amos silenciosos. Y luego viene la mirada de Cristo, una mirada que todo lo revela y perdona todo lo que se puede perdonar. Cuando un sacerdote muere, describió, Jesús le hace una sola pregunta: ¿me amaste en ellos? Esta es la medida de toda vocación. Habló también de la inmensa alegría de los sacerdotes que amaban bien. En el cielo, dijo, continúan su ministerio, interceden por la Iglesia, guían a las almas, celebran la misa eterna de gloria. Nunca dejan de ser sacerdotes. Simplemente cambian de altares. Para él, esta verdad daba sentido a cada lucha. La soledad, el ridículo, el cansancio, todo se transformó en preparación para la eterna celebración del amor. El sacerdote que muere en la caridad no muere, enseñó. Va de una masa a otra. En los últimos días,
Quienes vivieron con el Padre Pío contaron que éste pasó largos momentos en silencio frente al crucifijo en su celda. Cuando se le preguntó qué pensaba, respondió: pienso en los sacerdotes que algún día estarán ante esta cruz. Y añadió, en voz baja: no tiemblen de miedo, sino de amor. El 23 de septiembre de 1968, cuando llegó su hora, murió como había vivido, sosteniendo el rosario, susurrando los nombres de Jesús y María. Los presentes dijeron que su rostro estaba sereno, casi luminoso, como si ya estuviera ante el altar del cielo. Y tal vez lo estaba, rodeado de los mismos sacerdotes a los que había rezado toda su vida. Las visiones del Padre Pío nos recuerdan que la vocación es, al mismo tiempo, don y responsabilidad, que la santidad no es perfección, sino fidelidad, y que la misericordia es siempre más fuerte que el fracaso. Vio sufrir a los sacerdotes, pero también los vio redimidos. Vio el fuego de la purificación, pero sobre todo vio el triunfo del amor. Y ese, al final, fue su mensaje para todos, sacerdotes o no. Todos seremos juzgados por el amor. La única pregunta que realmente importa es la que Cristo hará al final de cada historia: ¿me amaste en ellos? Esta pregunta no es un examen de méritos ni de grandes obras, sino una invitación a ver el rostro de Dios en el rostro de los demás, en el enfermo abandonado, en el pecador rechazado, en el pobre que tiende la mano, en el hermano que nos ofende. El Padre Pío lo sabía como pocos. Para él, cada confesión era un encuentro con Cristo sufriente, cada gesto de caridad, un acto de adoración. No se trataba de amar a Dios, sino de amar a Dios, escondido en las heridas del mundo. ¿Qué pasa si la respuesta a esa pregunta es incierta? Si cuando miramos atrás vemos más omisiones que abrazos, más palabras vacías que gestos concretos. La misericordia de Dios no es recompensa para los perfectos, sino refugio para quienes reconocen su debilidad. El Padre Pío, que llevó las llagas de Cristo en su cuerpo, también llevó en su corazón las llagas de la humanidad. Sabía que el amor no se mide por la ausencia de errores, sino por la voluntad de empezar de nuevo, siempre, sin rendirse. Por tanto, la santidad no es un destino reservado a unos pocos, sino un camino abierto a todos. No requiere un heroísmo extraordinario, sino fidelidad en las pequeñas cosas. Una sonrisa dada a quienes nadie ve, un perdón concedido cuando el dolor aún arde, una oración susurrada en medio de la noche. Lo que importa no es el tamaño del gesto, sino la pureza de la intención y la certeza de que, al final, solo quedará el amor.